Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, ¿no? Bastante trascendente dentro del ámbito de de la capacitación, ¿no? Que es la ejecución del plan de capacitación. Vamos a hablar de los métodos y técnicas que son utilizados justamente en estas fases de capacitación. Bien, mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, ¿qué son los métodos y técnicas de capacitación? Muchas de las empresas que capacitan a su personal tienen una labor bastante compleja, bastante ardua, ¿no? Al poder determinar, ¿no? qué técnicas aplicar, qué métodos, de qué manera se logra llegar más rápido al trabajador, ¿no? Con el fin de que pueda asimilar todo lo que se brinda en una capacitación. Bien, entonces tenemos que los métodos y técnicas de capacitación se van a referir a las diversas formas, ¿no? que existen para poder hacer la organización, la implementación, para poder ejecutar los procesos de enseñanza, ¿no? de una manera que logre alcanzar los objetivos bajo los cuales han sido propuestos, ¿no? Claramente toda capacitación tiene objetivos y esos objetivos parten de una necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué queremos lograr? ¿No? ¿Qué queremos lograr en todo colaborador? ¿Qué queremos que interiorice? ¿Con qué conocimientos queremos que salgan después de esta capacitación? Bien, la elección de un método y una técnica determinados, ¿de qué depende? ¿No? Porque, valgan verdades, yo tengo una necesidad, establezco mis objetivos y uno de mis objetivos es justamente capacitar al colaborador, pero depende de varios factores, ¿no? El poder capacitarlos depende, por ejemplo, de los recursos disponibles. Si yo tengo o es una empresa grande, entonces voy a tener un poco más de recursos económicos de repente para poder dar esta capacitación. Si tengo grandes instalaciones, podría coger de repente a un número mayor, ¿no? de colaboradores. Bueno, ahorita no se está dando casi la capacitación presencial, pero en el caso, por ejemplo, de corporaciones que son grandes, ¿no? Ahorita están haciendo mucho uso del tema tecnológico, ¿no? Y están segmentando estas capacitaciones para que puedan ser dadas por áreas, ¿no? A nivel de equipo de trabajo, dependiendo de la necesidad, ¿no? Otro, Otra cosa que determina, ¿no? En qué medida se puede dar o qué método, qué técnica se puede utilizar para estas capacitaciones son los objetivos del aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero lograr? El objetivo que yo tengo para un área administrativa, de repente no es el mismo que tengo para el área de producción. Entonces, como no son los mismos, claramente no va a ser la misma capacitación. Entonces depende de esos objetivos del aprendizaje. ¿Qué quiero yo como empresa que asimile mi área, por ejemplo, de contabilidad, ¿no? ¿Qué cosa quiero? O sea, ¿para qué capacito al área de contabilidad? ¿Para qué capacito al área de recursos humanos? ¿Para qué capacito al área de producción? Al área de maquinarias, ¿no? Entonces, claramente esto refiere, ¿no? Y corresponde a objetivos de aprendizaje totalmente distintos, ¿no? Bien, el perfil de las personas. Las personas de repente en el ámbito más administrativo son personas que cuentan con un nivel un poco más elevado o un nivel superior en términos de estudio. Entonces la capacitación se va a dar en ese contexto, ¿no? En ese contexto de personas que incluso no son personas que parten de un aprendizaje base, ¿no? Simplemente que ya son personas que han ido con el tiempo mejorando sus aprendizajes, los quieren reforzar o quieren mejorar o quieren actualizar conocimientos que ya saben, ¿no? Eso correspondiente a las áreas administrativas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas empresas, ¿no? Donde yo tengo personal operario, ¿no? Donde yo tengo personal de campo. De repente son personas que al momento de ingresar a la organización solamente han ingresado con secundaria completa, ¿no? Entonces su nivel de conocimientos es un poco más limitado, ¿no? Entonces desde allí tengo que partir por una técnica o un método de capacitación que incluya, ¿no? Un conocimiento base, ¿no? Para que ellos sean reforzados desde lo mínimo, ¿no? Desde los conocimientos mínimos, cosa que no se aplicaría de repente a un área administrativa. Y claramente esto está soportado por la cultura organizacional. Ningún método, técnica de aprendizaje se va a dar si es que la organización
no tiene como cultura el que sus colaboradores estén permanentemente capacitados, ¿no? Hay empresas que creen de repente que es un gasto y no una inversión, como ya lo hemos visto antes, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. Una capacitación siempre va a ser una inversión, ¿no? Pero ya depende mucho de la cultura organizacional que tenga la empresa. De repente la empresa lo ve como un gasto innecesario, como que, bueno, que el capacitador, que el colaborador se capacite en otro lado, como que no fuera tan importante, ¿no? Entonces, como que hay empresas también que apuestan un 100% por sus colaboradores, ¿no? Para lograr el 100% también de objetivos, ¿no? Bien. Entonces tenemos dentro de este plan de capacitación, ¿no? Todas las fases o todas las partes, ¿no? Que incluyen justamente la elaboración de un plan, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en esta parte que dice ejecución de plan de capacitación, ¿no? Donde vamos a ver justamente la parte de los métodos y las técnicas empleadas, ¿no? Para ejecutar el plan de capacitación. Bien, entonces tenemos, ¿no? ¿Qué es un método de capacitación? Claramente lo hemos visto, son las distintas formas en las que se va a poder capacitar a un personal. Tenemos la capacitación presencial, que ahorita se está dando en una menor medida. Tenemos la capacitación online, que ahorita es altamente demandada, ¿no? Incluso con plataformas virtuales. Tenemos la capacitación mixta, ¿no? Que es a lo que se va a recurrir posiblemente a partir ya del otro año, cuando este tema de la enfermedad del coronavirus se estabilice un poco más, ¿no? La capacitación individual y la capacitación grupal. Bien, en el caso de la capacitación individual es un poco más difícil que sea dada. Lo que se quiere más bien es la capacitación grupal porque se busca la interacción de todos los colaboradores, ¿no? Si bien es cierto, es importante, claramente, hay capacitaciones individuales que se dan, ¿no? Y uno obtiene su certificado, qué sé yo. La capacitación grupal tiene un peso mayor, ¿no? Porque se busca en realidad que todos los colaboradores o todos los integrantes de la organización puedan lograr ese nivel de desarrollo y de entendimiento, ¿no? Recordemos que el trabajo en equipo es uno de las competencias más importantes dentro de toda organización. Bien, entonces tenemos allí la capacitación presencial, ¿no? Y claramente es un diseño de un evento de capacitación, ¿no? Que se considera dentro de una metodología didáctica. Se da bajo el tema de que se desarrolle o que se logren los objetivos de capacitación. Se busca, ¿no? El desarrollo de habilidades, el desarrollo de actitudes, y se da en un contexto en el que se hace uso de materiales, pueden ser impresos, pueden ser digitales. Ahora bien, el tema de la capacitación presencial, eh, si bien es importante, así se inició básicamente el tema de capacitaciones también, hoy resulta un tanto costoso, ¿no? Ya no es tan fácil. Eh, Ahora, hoy en día, uno de los recursos más costosos dentro de este tipo de capacitaciones, por ejemplo, es el lugar, ¿no? Muchas empresas, si es que no tienen espacio, ¿no? Van a tener que recurrir a los alquileres de estos lugares que estén acondicionados para capacitar al personal, ¿no? Y claramente, pues, genera un costo adicional, ¿no? Que se podría subsanar con una capacitación, por ejemplo, online. Sin embargo, el tema de interacción es muy importante, ¿no? En este tipo de capacitaciones la interacción se da en tiempo real, ¿no? Es mucho más rápida, por decirlo así, ¿no? Quiere decir que si de repente el profesor explica algo, automáticamente el alumno tiene la opción de preguntar, ¿no? Como que también el profesor tiene la opción a responder, ¿no? Pero resulta un tanto costosa. Hay que también en este punto aplicar que se recurre a material impreso, ¿no? Entonces hay que hacer una inversión más o menos considerable, ¿no? Bien, tenemos también la capacitación virtual, que es la que tiene hoy en día la mayor demanda, ¿no? Y las empresas están optando claramente por este punto, ¿no? Es más, durante los meses de confinamiento, ¿no? Se ha dado mucho más el tema de la capacitación virtual, ¿no? Subió de un 60% que se usaba antes de la pandemia a un 150%.
¿no? Y en ese punto hago referencia también al trabajo remoto, ¿no? Entonces, estas plataformas virtuales han sido demandadas en más de un 100%, ¿no? Entonces, se lleva a cabo el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? A través de un sistema de administración de contenido, ¿no? Claramente estas plataformas son educativas, son diseñadas para capacitar y también tienen dentro de ellas, ¿no? Un material estructurado, un material ordenado justamente para ir desarrollándolo, ¿no? En el tiempo que ha sido programado, ¿no? Claramente una capacitación de repente no dura necesariamente un día, ¿no? Puede durar más. Entonces, eso se da, por ejemplo, en las empresas que eligen a un personal una capacitación a un largo plazo, ¿no? De repente requiere de un mes y se va a llevar a cabo un día a la semana, ¿no? Entonces utilizan estas plataformas e-learning, ¿no? Bien. Tenemos entonces, ¿qué es una técnica de capacitación? Una cosa fue el método y otra cosa es la técnica. Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, tenemos como técnica de capacitación, ¿no? A las formas concretas de aplicar los principios metodológicos, ¿no? ¿De qué manera lo aplico? Ya vi cómo, ahora voy a ver de qué manera lo aplico. Ante determinadas situaciones, ¿no? Diseñar una técnica de capacitación implica especificar las condiciones de ambientación del proceso de capacitación, los medios de comunicación que se van a usar, ¿no? El tipo o el instructor que va a llevar a cabo esta capacitación, el papel de los participantes que juegan en esta capacitación, ¿no? Las empresas que están preocupadas, ¿no? Por el desarrollo de sus colaboradores apuestan por una capacitación más allá de un tema teórico que sea netamente vivencial, ¿no? Netamente práctico, ¿no? De nada me sirve capacitar y decirle, bueno, necesitas estas competencias, requiere estas competencias, cuando no visualizamos y no vemos si esas competencias realmente son puestas en prácticas o no. Ahora, el tema teórico nos lleva o se basa en habilidades básicamente técnicas, ¿no? Pero cómo yo sé o cómo yo evalúo posteriormente las habilidades blandas, ¿no? Cómo yo evalúo el comportamiento, la conducta de un colaborador. Entonces, para eso se hacen justamente estas técnicas de capacitación, ¿no? Para ver en qué medida el colaborador asume también ese compromiso de aceptar y desarrollar lo que se le ha brindado por medio de esta capacitación. Entonces, en este iterín tenemos estas técnicas, ¿no? Tenemos el e-learning, tenemos la realidad virtual, el role-playing, que algunas de ellas son bastante usadas y bastante antiguas, ¿no? Como que otras son bastante nuevas. Tenemos el estudio de caso, los foros y la gamificación, ¿no? Bien. En el caso del e-learning, ¿no? Se refiere al proceso de aprendizaje que tiene lugar en Internet, claramente, ¿no? Y con el apoyo de herramientas tecnológicas. En este modelo, la educación cuenta con un ambiente de aprendizaje totalmente virtual. En este punto tenemos los modelos en el tema de e-learning, modelos sincrónicos y asincrónicos, ¿no? En el caso del modelo sincrónico son estas capacitaciones que se dan en tiempo real, quiere decir que el expositor en ese momento está dando la capacitación y el alumno tiene la posibilidad de intervenir, ¿no? Sin embargo, el modelo asincrónico es estas capacitaciones que se dan y que se graban, ¿no? Entonces, como que allí el alumno no tiene esa posibilidad de interactuar de forma directa, porque al estar grabadas, claramente el expositor ya no se encuentra en ese momento, ¿no? Pero es una de las herramientas más requeridas por las empresas. Nos proporciona este contexto abierto, ¿no? En el que podemos decidir que incluso, ¿no? Después de haber llevado una capacitación de forma directa o en vivo, por decir así, con el expositor, también quedarían grabadas estas clases. Por ejemplo, ¿eso a quiénes sirve? A las personas que trabajan, ¿no? De repente en un determinado horario no se puede, pero luego sí puede asumir esas clases, ¿no? Bien. Tenemos la realidad virtual que ha cobrado en realidad un rol protagónico,
un rol bastante importante. Quizás en el Perú es un poco difícil de decir, sí, esto está aquí, está instaurado, ya lo desarrollamos, pero en otros países es algo que ya viene de años atrás, o sea, no es tan reciente. La diferencia es que se ha ido mejorando, que es distinto, ¿no? Entonces tenemos que la realidad virtual es la mejor tecnología creada para crear empatía. La realidad virtual nos va a permitir conocer experiencias de este entrenamiento, ¿no? Que son absolutamente inmersas, trasladando a los colaboradores de una compañía un entorno simulado de trabajo, ¿no? Donde una equivocación no tendrá efectos en la realidad laboral, aunque se sienta real y se constituirá en un elemento clave de aprendizaje. Un error en una realidad virtual no tendrá un efecto negativo en realidad. O sea, no es que vaya a repercutir en el trabajo, más me da de repente la opción de poder evaluar el comportamiento, ¿no?, de la persona, ¿no? ¿Cómo actuaría esa persona frente a una determinada situación? ¿No? ¿Qué haría? O sea, las personas claramente no reaccionamos igual, ¿no? Entonces, de repente yo, frente a un accidente de tránsito, por ejemplo, tu colaborador, ¿qué harías? ¿No? Yo lo incluyo en ese momento, hago que el colaborador se traslade a ese momento y me diga, ¿qué haría? De repente hay personas que por el susto van a reaccionar y van a salir corriendo, ¿no? Como que hay personas que sí ayudarían, ¿no? Entonces yo evalúo ahí las habilidades y las capacidades, porque esas mismas competencias, esas mismas habilidades, esas mismas capacidades que demuestren en la realidad virtual, es obvio que van a ser trasladadas al ambiente laboral, ¿no? Si hablamos de repente de una persona que le huye a la responsabilidad, que no sabe asumir responsabilidades, lo mismo va a pasar cuando entre a trabajar a un centro laboral, ¿no? De repente se le encarga un proyecto, no lo va a tener a tiempo y le va a huir al trabajo en general, ¿no? Si hablamos de personas de repente que no saben trabajar en equipo, en la realidad virtual se le va a poner esta especie de realidad simulada, ¿no? Y va a salir a flote ese tipo de habilidades o ese tipo de competencias que tenga el colaborador. Entonces, bien, tenemos, por ejemplo, que hay empresas que no son de Perú, que hacen uso de esta realidad virtual porque quieren evaluar, ¿no es cierto?, el comportamiento de sus colaboradores. Entre ellas tenemos, por ejemplo, Sony, que es ampliamente conocida, ¿no? The New York Times, que es este periódico, Velux, Samsung, Greenpeace, ¿no? Greenpeace, perdón. Y son empresas, pues, que han apostado, ¿no?, por tener eh, a colaboradores eficaces, eficientes, a colaboradores que más allá de la parte técnica le apuesten a la parte blanda, ¿no? Entonces, esta herramienta les ha dado esa posibilidad de tener colaboradores que se acerquen más a esa cultura organizacional que tiene la empresa, ¿no? Bien. Tenemos aquí, no sé si ustedes lo recuerdan hace algunos años, porque no es nuevo en realidad, esta realidad virtual propuesta por Facebook, por Oculus, ¿no? Donde claramente pues se ponían estas máquinas, ¿no? Y simulaban cierta realidad virtual, ¿no? Y veíamos que lo sacaron en conferencia, lo recuerdo, donde la gente pues pensaba que estaba cogiendo algo, se emocionaba y estaba con estas máquinas en los ojos, ¿no? Entonces, aparentemente todo es tan real, ¿no? Que justamente me hace actuar a mí eh, también acorde con esa realidad simulada, ¿no? Bien. Tenemos el role playing, ¿no? Que es también llamado juego de roles, que es una dinámica de grupo, es muy utilizada en el ámbito de capacitación, ¿no?, por las empresas durante el proceso de selección también, ¿no? Y consiste en representar una situación de una manera tal que parezca real. Aquí la persona debe tratar de ponerse en el lugar de, ¿no? Y si nos damos cuenta, todas estas técnicas lo que buscan es evaluar el comportamiento del colaborador, ¿no? O sea, por eso dicen, una situación que parezca real, ¿no? Al parecerse real, el colaborador va a asumir un comportamiento, entre comillas, también real, ¿no? Entonces tenemos acá que hay una empresa, por ejemplo, que es Vago, ¿no? El rubro de nutricia, que es para
alimentos, ¿no? El tema de vitaminas, ¿no? Entonces utiliza esta plataforma, Workhall, ¿no? Para poder capacitar a sus vendedores, por ejemplo, ¿no? A esos visitadores médicos, a los vendedores de productos, de Bagó, ¿no? Utiliza este tipo de dinámicas para poder capacitarlos, ¿no? Por ejemplo, hacen esta especie, ¿no? De juego, ¿no? Donde uno va a ser el cliente y otro va a ser el vendedor. Entonces, ¿cómo actuaría, ¿no? Ante determinado comportamiento en el que el cliente, por ejemplo, se pone a gritar, ¿no? Hay clientes que no te aguantan el tiempo, ¿no? Están muy apurados. Hay clientes que simplemente eh, son un poco difíciles para establecer cierto tipo de comunicación. Entonces, los ponen en toda esta dinámica de grupo, ¿no? Los ponen en este contexto para ver cómo reaccionarían, qué dirían, ¿no? Y en base a eso ya se ejerza una capacitación, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que esto es muy utilizado también, no sé si ustedes en algún momento han podido ser partícipes cuando ustedes llaman, por ejemplo, a hacer un reclamo, ¿no? A alguna empresa de telefonía, celular, por ejemplo, ¿no? Y le han hecho un cobro indebido. Uno claramente llama ofuscado, ¿no? Llama con la intención, pues, de decir, oye, ¿por qué me has cobrado de más? ¿No? Pero le digas lo que le digas a la persona que te contesta el teléfono, esa persona no te va a contestar mal, ¿no? Los capacitan para eso, ¿no? Porque también, o sea, cualquier persona no aceptaría un grito, no aceptaría, ¿no? Una situación así. Entonces tienen que ser personas que tengan también autodominio, ¿no? Que tengan ese manejo, ¿no? Porque si de repente llama a un cliente ofuscado y la persona o el ejecutivo de ventas de la empresa también te contesta mal, ¿no? Lo más probable es que sea pues despedido, ¿no? Porque se supone que, entre comillas, debería de brindarse un buen servicio al cliente, ¿no? Pero también en ese sentido son capacitados, ¿no? Bien, otra técnica, otro método muy utilizado, ¿no? En las capacitaciones son los estudios de caso. Mucho se quiere ver, ¿no? La forma en que el colaborador resolvería una situación, ¿no? Y aquí entra mucho a tallar el tema de la creatividad que tenga, ¿no? Se ve cómo se trabaja, si es que trabaja, ¿no? En equipo, o es una persona que solamente quiere resolver solo los problemas, o es una persona que tampoco resuelve problemas y simplemente evade la responsabilidad, ¿no? Este estudio de casos también nos ayuda mucho en el tema de la toma de decisiones, las actitudes que tiene el colaborador para resolver ciertos problemas, ¿no? Entonces, se trata de una técnica, ¿no? En grupo que se basa en discusiones que son organizadas, ¿no? Y sistemáticas de casos y son o se dan de forma en la que se pueda orientar a una realidad o a un caso potencial, ¿no? Que se pueda dar en algún momento dependiendo claramente del cargo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los vendedores que interactúan eh, mucho con los clientes, ¿no? Son más capacitados aún en ese ámbito, ¿no? O sea, capacitar a ese vendedor para que pueda tener el manejo de poder tratar a todo tipo de clientes, ¿no? Cuando llegan clientes, no solamente llegan clientes, pues, eh, que son sonrientes, ni nada de eso, ¿no? O de repente no llegan clientes de buena gana, ¿no? Entonces, clientes hay de todo tipo. Entonces, en este punto, el estudio de casos nos permite eso, ¿no? Nos permite visualizar, nos permite estimular esa creación. ¿Qué otra solución darías, ¿no? ¿Cómo resolverías este caso o este problema, ¿no? Vemos también la capacidad de análisis, la observación. Digamos que también la puesta en práctica del estudio de casos tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchos ángulos. Hay muchas formas de resolver un problema. Lo ideal es encontrar la forma correcta donde nos menore el tiempo, donde nos menore los costos para poder darle solución, ¿no? Los foros. Los foros es otro tema de capacitación. Vemos que hay diversos foros, tenemos foros técnicos, foros sociales y foros académicos. Los foros, si bien es cierto, se usan más para el tema de repente de preguntas,
¿no? Lo que se quiere es preguntar quizás, ¿no? Algo que no se haya entendido, también nos sirve como un punto de apoyo en el tema de capacitación, porque se hacen las preguntas, pero también se adquieren las respuestas, ¿no? Entonces, al momento que yo tengo una duda, ya no voy a redundar en hacer nuevamente la pregunta, porque posiblemente encuentre un foro donde haya preguntas, respuestas, ¿no? Entonces es muy usado también porque nos proporciona mucha información, ¿no? Y eso es obviamente requerido para términos de capacitación. La gamificación, ¿no? Es una técnica que hoy en día es bastante usada, ¿no? Apuesta por una capacitación mucho más dinámica, mucho más proactiva. eh, digamos que también tiene como objetivo el que el participante o el colaborador no se aburra, ¿no? Y que al mismo tiempo em, logre, ¿no es cierto?, los objetivos, pero mediante el juego, ¿no? Mediante dinámicas que le permitan, pues, desarrollar sus capacidades, porque es lo que se quiere, desarrollar las capacidades, y que adquiere sus conocimientos, ¿no? Pero mediante otra forma de ver esa capacitación, ¿no? De repente dejar de lado el tema aburrido, de una explicación, no. Ahora todo es juego, ¿no? Y la gamificación también apuesta, ¿no? Dentro del juego, por lo que normalmente vemos en el juego, ¿no? Cuando, por ejemplo, subimos en niveles, ¿no? Nos dan más puntos, nos dan más insignias. Entonces, en este contexto, conforme vas avanzando en la capacitación, ¿no? Vas ganando justamente eso, niveles, insignia, hay una mejor clasificación, y si vas pasando de nivel hay más retos, de repente más complicados, pero, o sea, ahí es igual una manera de capacitar, ¿no? Entonces tenemos allí que hay ciclos de retroalimentación, claramente hay reglas y hay metas claras que se pretende lograr, ¿no? Narrativa convincente, ¿no? Y retos desafiantes pero alcanzables, ¿no? Ya hace poco estuve en una capacitación donde era como una especie de juego, ¿no? Donde el subir de nivel nos permitía abrir más puertas, ¿no? Y el abrir más puertas permitía rescatar a la princesa, por ejemplo, del castillo, ¿no? Entonces, como que se iba abriendo, subíamos de nivel en el tema de capacitación, pasábamos una pequeña encuesta para evaluar lo que se había ya aprendido, y si se pasaba esa encuesta, podíamos acceder a una puerta que estaba más alta, ¿no? Y al terminar todo el curso de la capacitación, llegábamos hasta eh, el final, ¿no? Hasta el techo del castillo, ¿no? Era un juego bastante dinámico, bastante bonito, porque se iba ganando insignias, ¿no? Y, y ahí íbamos abriendo puertas, ¿no? Y cada puerta era más capacitación, o sea, más información y más contenido, ¿no? Y al final, para poder pasar a la otra puerta, dábamos un pequeño cuestionario que era como una especie de examen, ¿no? Bien. Ahora, en este punto de la capacitación, las dinámicas grupales juegan un rol muy importante. Si bien es cierto, como ya hemos visto, la capacitación se puede dar de manera individual, también se dan de manera grupal, ¿no? Entonces, las dinámicas grupales son actividades colectivas que tienen el objetivo de promover la integración, ¿no?, entre los miembros de un equipo. Son actividades que nos permiten mejorar la colaboración y el compromiso de las personas en diferentes contextos, ¿no? Si bien es cierto, la capacitación individual es importante, eso pasa ya por un tema más que todo técnico, ¿no? Lo que queremos hacer, o por lo que se ha puesto hoy en día, es más el desarrollo de habilidades, ¿no? A nivel ya de equipo, porque finalmente el trabajo en equipo es el que permite hacer el logro de objetivos. Es decir, el trabajo de una sola persona no permite todo el logro de objetivos de la organización, ¿no? Entonces, ¿para qué apostamos? Para que cada persona logre sus objetivos, pero que a su vez también forme parte de los objetivos del área, ¿no? Que a su vez, ¿no?, los objetivos de cada área van a lograr el objetivo de la organización. Entonces, en ese punto tenemos algunas dinámicas, quizás las más recurridas, ¿no?, a las que más se recurren,
¿no? Y tenemos, por ejemplo, las dinámicas icebreakers, ¿no? Que son esa especie de dinámicas para romper el hielo. Esto se da, por ejemplo, cuando hay personas que no se conocen, ¿no? Que son nuevas de repente en el área, ¿no? O que simplemente no han tenido mayor coordinación entre áreas y no se conocen, ¿no? Entonces, estas dinámicas se establecen justamente para eso, para romper el hielo, para que todos sepamos quién es quién, de repente en qué área está trabajando, cuáles son sus funciones, ¿no? En qué me puede ayudar tal vez, ¿no? Tenemos también la dinámica del globo aerostático, ¿no? Que es básicamente una dinámica basada en el trabajo en equipo, ¿no? Y lo que se busca es, a pesar que hay un tema de trabajo en equipo, eh, que se llegue a adoptar una decisión unánime, ¿no? Para el logro de objetivos. Tenemos el cliente imprevisible, ¿no? Que es también otro tipo de dinámica grupal, ¿no? Y busca básicamente que los empleados interactúen con los clientes, ¿no? Es una dinámica bastante interesante en realidad porque busca cambiar, de repente si nos encontramos con un cliente que es un poco arisco o que de repente no tiene esa capacidad de comunicación, busca en el colaborador cambiar esa estrategia, ¿no? Y el objetivo es que finalmente logre conectar con el cliente, a pesar de todo el obstáculo y toda la dificultad que pueda tener, ¿no? Entonces, permite justamente eso, ¿no? Cambia de estrategia, o sea, le estás hablando de esta manera, no le entiende, de repente quiere que le expliques de otra manera, o de repente quiere que lo lleves al lugar y le expliques cómo funciona, de repente, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, no entienden cuando uno les explica, sin embargo, cuando ven las cosas, allí las entienden. Entonces, esta dinámica permite justamente que el colaborador adopte esa capacidad, ¿no? De poder establecer esta conectividad o esta estrategia de comunicación. Bien, tenemos también la técnica del 6-3-5, ¿no? Que nos habla básicamente de que las personas deben de ponerse de acuerdo, y en este punto hay grupos de 6 personas que se ponen de acuerdo, ¿no? En 3 puntos y en 5 minutos, o sea, hablan también de la rapidez, hablan también de la creatividad, ¿no? Y busca básicamente solucionar problemas, pero lo más rápido posible y con la integración de todos los colaboradores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la dinámica del equipo ideal, ¿no? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de equipo, ¿no? A un entrenador de fútbol buscando a sus jugadores, ¿no? Entonces, esta dinámica sirve para trabajar la asunción de roles, ¿no? Y el reparto de tareas y de responsabilidades. Es como un equipo de fútbol, ¿no? El delantero va a tener una función, el arquero otra, ¿no? El mediocampista otra. Entonces, cada uno va a asumir su rol. Eso es lo que busca esta dinámica de equipo ideal. Cartas con historia es otra dinámica, también es muy usada, ¿no? Y claramente a veces pues hay retrasos, hay descoordinación en el grupo. De lo que se trata es que cada colaborador escriba, ¿no? E indique qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué se retrasan? Busca básicamente comparar las historias de uno u otro colaborador. De repente hay un cuello de botella en su área, ¿no? Entonces, mediante estas historias, claramente pues anónimas, ¿no? O sea, el momento que se hacen después cuando se intercambian son anónimas, pero se busca identificar dónde está ese cuello de botella, ¿no? ¿Dónde se está originando ese retraso? ¿No? Entonces, al hacerlo comparación y si ya 2, 3, 4 colaboradores dicen lo mismo, entonces se ataca ese problema, ¿no? Tenemos la isla desierta como dinámica de trabajo en equipo. Esa es una dinámica también mucho más, muy usada en realidad, que permite agilizar la toma de decisiones y aprender a establecer prioridades, ¿no? Si hemos escuchado, por ejemplo, si tú te encontraras en una isla desierta, ¿qué harías? ¿No? Algo así es, ¿no? Entonces, esta dinámica permite evaluar el criterio que tienen los empleados. ¿Por qué? Porque se les da de repente alternativas, ¿no? Si tuvieras una bebida, si tuvieras de repente comida, si tuvieras ropa, ¿cuál elegirías? Entonces, allí se ve, ¿no? Eh, esta prioridad, ¿no? Estos criterios que tienen los empleados, ¿no? Bien, a contrarreloj, ¿no? Que busca resolver problemas, tomar decisiones en el menor tiempo posible, ¿no? Pero de una forma óptima.
resolver los problemas de una forma correcta, de una forma que realmente mejore las decisiones de la empresa, pero sin caer en las pérdidas de tiempo, ¿no? En los reprocesos que a veces hay, ¿no? Entonces, esto busca esta dinámica de grupo, ¿no? Y la número 9, que es ¿me conoces?, ¿no? Es otra dinámica que se da en un ámbito grupal y busca básicamente conocer a tu compañero, ¿no? Y se hace mediante el tema de preguntas, ¿no? ¿Qué le gusta el color, la comida, dónde le gustaría ir, qué le gustaría hacer, cuáles son sus objetivos? Entonces van a responder, ¿no? La otra persona va a responder y obviamente van a hacer las comparaciones en base a la respuesta, ¿no? Entonces eso busca también la interacción entre todo el equipo de trabajo. ¿Realmente lo conozco o no? De repente es una persona con la que he trabajado muchos años, pero no, conozco mucho, ¿no? Bien. ¿En qué casos se debe capacitar? Esta es una de las preguntas que muchas empresas se hacen, ¿no? O sea, ¿en qué casos? ¿Por qué a esta área debo de capacitar más, a esta otra no? ¿O cuánto debo invertir en capacitación en una determinada área y en la otra no? ¿No es cierto? Bien. El tema de capacitación, ¿no? Es un tema que es muy importante. Por ejemplo, cuando un colaborador ingresa a trabajar a la empresa. Es bastante importante. Y en este punto tenemos programas de inducción. Tenemos lo que se llama el onboarding, ¿no? Que es una práctica que va a buscar acelerar la incorporación del talento humano a la empresa. Esa nueva incorporación, ese nuevo personal que acaba de ingresar, yo quiero que se sienta parte de la compañía, ¿no? Y se va a centrar justamente en esta adaptación. Yo quiero que esta persona no se sienta como un nuevo, no se sienta como un aislado, ¿no? Entonces, de modo tal que podamos proveerle, ¿no? Toda la cultura organizacional que queremos, ¿no? Que él también interiorice, que él también asuma, ¿no? Entonces, para que él asuma esa cultura organizacional, tiene que sentirse parte de, porque si no, no la va a asumir, ¿no? Entonces, el propósito del onboarding, ¿no? Es impulsar al nuevo capital humano a comprender cada aspecto de su quehacer laboral, ¿no? Para que lo pueda claramente desempeñar adecuadamente, ¿no? Esto también incluye el que sienta que es valorado por los colaboradores, por sus compañeros, ¿no? Porque de repente es una persona que entra a trabajar, pero bueno, hace el trabajo y lo entrega y ya está. No, el colaborador tiene que saber que su trabajo va a ser base de otro trabajo, ¿no? La información que provea le va a servir a otro trabajador y así es una especie de cadena, ¿no? Es una especie de círculo. Quiere decir que si una parte se rompe, entonces no camina y no funciona. Entonces, la capacitación en ese punto es importante en estos programas de inducción, ¿no? Para que el colaborador sepa que su trabajo es un eslabón más. Quiere decir que su trabajo no va a estar aislado, ¿no? Bien. ¿En qué otro punto, en qué otro momento yo debo de capacitar? Cuando hay un nuevo producto, ¿no? Cuando hay un nuevo producto, eh, yo saco al mercado de repente, ¿no? Digamos, he visto hace poco, por ejemplo, de esta empresa gaseosa, ¿no? Que es muy, muy antigua en el mercado, pero que ahora ha sacado, por ejemplo, con Camu Camu, ¿no? Entonces, ¿en qué punto es importante esta capacitación? De repente, donde se indique los beneficios del Camu Camu, ¿no? Donde se indique o se expresen, ¿no? Los beneficios de la fruta que están usando hoy en día, porque anteriormente daban una presentación, ahora con el Camu Camu es otra, ¿no? Entonces es un nuevo producto, es un nuevo lanzamiento, y si a eso le agregamos que de repente son productos netamente peruanos, ¿no? Posiblemente una capacitación en este aspecto va a incrementar posiblemente las ventas, ¿no? Ahora los peruanos estamos, y debería ser así en realidad, muy camisetas, ¿no? O sea, todo lo que sea para nosotros, y creo que es una de las alternativas más viables y más importantes hoy que todos atravesamos por momentos difíciles, apostarle a lo peruano, ¿no? Dejar de comprar lo extranjero de repente y apostar por lo que nosotros también producimos,
¿no? Entonces, si me vas a dar un producto de repente basado en la lúcuma, basado en el camu camu, ¿no? Basado en productos que yo, Perú, produzco, entonces probablemente tenga mayor acogida, ¿no? En ese punto también se debería de dar la capacitación. ¿En qué otro punto? En el cumplimiento obligatorio de las normas, en el cumplimiento obligatorio de los quehaceres, de las funciones dentro de la organización. En muchas empresas, ¿no? Se requiere que todos los colaboradores se adhieran a un conjunto estricto y específico de normas y reglamentos que rigen la industria. El ejemplo más vivo hoy en día es el tema del coronavirus, ¿no? Tienes que regirte al ámbito de que si nos cuidamos, ¿no? Claramente vamos a minorar el riesgo de contagio, pero no voy a cuidar a uno, dos, tres colaboradores ni a una, dos áreas. Si nos cuidamos todos, ¿no? Porque esa es la idea. El incumplimiento está fuertemente penalizado, ¿no? En este ámbito y hay que hacerlo de conocimiento al colaborador. Es decir, el uso, por ejemplo, de mascarillas no es opcional dentro de mi empresa, ¿no? Y si no quieres acatar, lamentablemente procederá a un despido, ¿no? Entonces, el colaborador sabe y conoce que si no toma, ¿no? Esas debidas precauciones de asistir todos los días con su mascarilla, con su protector facial, pues lamentablemente va a acarrear en un despido, ¿no? Especialmente cuando se trata de una industria, por ejemplo, bancaria, ¿no? Vemos que en el caso de los cajeros, ¿no? Por citar un ejemplo nada más, están muy expuestos al contacto con clientes. Claramente, ¿no? Si hay, pues, atiende 100 clientes al día, probablemente el 30% que atienda está con coronavirus, ¿no? Entonces vemos que la capacitación refuerza, ¿no? O debería de reforzarse en el cumplimiento obligatorio de funciones, de responsabilidades, ¿no? Vemos, por ejemplo, allí en ámbitos de seguridad industrial, vemos en el lado derecho, que requiere que se ponga casco, lentes, guantes, incluso estos audífonos, ¿no? Que se ponen para evitar ruidos molestos o ruidos muy fuertes. Hoy en día ya la mascarilla, ¿no? Los zapatos punta de acero, ¿no? En el caso caiga algo pesado en el pie y no termine pues en una invalidez permanente, ¿no? O temporal. Bien. Y del otro lado vemos, por ejemplo, las capacitaciones que se dan hoy en día en este contexto de bioseguridad, ¿no? Que ya no son capacitaciones opcionales, eso ya es una capacitación y tampoco es una capacitación sectorizada ni segmentada, ¿no? Eso ya pasa a ser una capacitación a nivel corporativo, a nivel organizacional, donde el colaborador ni siquiera puede decidir si asiste o no, ¿no? Tiene que asistir porque se enmarca dentro del ámbito de responsabilidades, ¿no? Tenemos también los cursos de habilidades blandas. Como ya les venía diciendo, hoy en día el tema de habilidades blandas cobra una connotación importantísima. Si bien es cierto, en el tema técnico podemos sumar cartón tras cartón, ¿no? Especializaciones, maestrías, ¿no? El tema de las habilidades blandas, si no es bien desarrollado, también va a definir mi futuro laboral, ¿no? Yo no puedo trabajar con una persona de repente que no tiene formas de comunicarse, ¿no? Entonces, en este punto, el curso de las habilidades blandas busca justamente que la capacitación brindada cale en los trabajadores para que ellos puedan desarrollar estas competencias, ¿no? Entonces dice, más que nunca las habilidades blandas, como la negociación, la resolución de problemas, el liderazgo, la comunicación, no son opcionales, ¿no? No es que si quieres lo ejecutas o si quieres lo haces, no, ya es parte de una realidad, ¿no? O se trabaja de esta manera, ¿no? Con con todo este tema de comunicación, de trabajo en equipo, o simplemente no se va a poder trabajar, ¿no? Entonces ya tenemos allí también unos datos, ¿no? Sobre el tema de talleres, ¿no? Y incluso dentro del tema de habilidades blandas hacen talleres específicos para desarrollar la comunicación. Otro taller específico, por ejemplo, para el trabajo en equipos, ¿no? Otro taller específico para desarrollar la creatividad. O sea, no es que de repente todo se ciña a una sola cosa, ¿no? O todo lo pongamos dentro del mismo saco, no. Hay talleres específicos que van a ayudar, ¿no? A que
tales y cuales competencias se desarrollan dentro de estos talleres, ¿no? Bien. El servicio al cliente, ¿no? ¿En qué momento debo capacitar? Para atender a los clientes. Y como ya sabemos, los clientes no solamente son clientes externos, no son solamente personas que no pertenecen a la compañía, también hablamos de clientes internos, ¿no? Es imprescindible que los representantes que están en este continuo trato al cliente, llámese internos y externos, desarrollen y se capaciten, ¿no? Para poder justamente tomar una buena decisión, que se haga un buen trabajo en equipo, ¿no es cierto? La capacitación en este punto de servicio al cliente es una piedra angular, ¿no? Es una piedra indispensable, ¿no? Incluso estando dentro de la misma área, por ejemplo, hay personas, ¿no?, que no tienen trato, ¿no? No tienen ningún tipo de trato. Por último, y me ha tocado de repente en una empresa, había personas que ni siquiera saludaban cuando entraban. Y ya desde allí el ambiente se torna un poco complicado, un poco hostil, porque, o sea, ¿a qué lugar de trabajo a estas alturas uno entra sin saludar, ¿no? Entonces, comunicación cero, todo era correo, por ejemplo, ¿no? Y les pongo un ejemplo desde un caso que tuve. No avisaban, ¿no?, que se iba a hacer esto, el otro, todo era correo, pero ¿por qué? ¿No? Se debe establecer esa comunicación entre áreas, con el fin justamente de que se haga un trabajo en equipo, ¿no? Y de repente llegaba este punto en el que había que presentar el proyecto, pero como no se hablaban, ¿no?, porque todo era por correo, nadie sabía en qué momento iba a intervenir primero, segundo, tercero, porque no había estructura de trabajo, ¿no? Ahora, claramente eso parte de una cultura organizacional que no está bien definida, ¿no? Porque si yo veo a un colaborador así, simplemente lo capacito, si lo capacito y aprende bien, y si no, no puedo tener una persona que me genere discordia en el trabajo, ¿no? O que no tenga la suficiente forma ni siquiera de comunicarse, ¿no? Bien. Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación, para ver qué tanto hemos comprendido. Permite realizar experiencias de entrenamiento a los colaboradores de una compañía a un entorno simulado de trabajo. Perfecto, la realidad virtual, ¿no? Que esta herramienta que se ha hecho hoy en día bastante indispensable, ¿no?, imprescindible para muchas empresas, sobre todo corporaciones grandes, ¿no?, donde de repente se les va a dificultar hacer una capacitación o una evaluación de uno en uno, ¿no? ¿Se debe capacitar cuándo? Perfecto, hay un nuevo producto, ¿no? Ante el ingreso de un nuevo producto, esta es la alternativa. Es una dinámica grupal. Perfecto. ¿Me conoces? ¿No? O sea, hay que ver mediante preguntas, ¿no? Se hace esta dinámica y busca evaluar realmente si estas personas, pues, realmente se conocen, ¿no? Hay personas que trabajan tantos años y hasta ahorita no sabemos ni siquiera lo que les gusta, ¿no? O cómo trabajarían o cómo actuarían. Proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un sistema de administración de contenido. Perfecto. La capacitación virtual, ¿no? La elección de un método o técnica de capacitación depende. Perfecto. Dependía de los objetivos del aprendizaje, ¿no? De los recursos, ¿no? Si hay recursos disponibles para elaborar eso, ¿no? Hacer la capacitación o en qué medida se iba a hacer, de la cultura organizacional también como base, ¿no?
Bien. Bien, les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima clase.